Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407. La radio 247fm.com. Tu emisora. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Estamos de regreso aquí en Habla País, donde tu voz se escucha. Me cogiste fuera de base, me cogiste fuera de base, realmente, sí, realmente, pero está muy bien. Tenemos algunos saluditos por ahí de la gente que nos sigue. Aún líder. No, pero veo ahí unas cuantas personas conectadas, aunque aún no han reportado. Vamos a decirlo, ¿quiénes están conectados, Tony? Solo me marca la cantidad de personas, no me marca, okay. las personas que están. Ok. Pero desde que empiecen, aquí de una vez damos la información. Bueno, Tony, mira, para dar continuidad a lo que estábamos hablando, porque la noticia de primera línea es los anuncios que hizo el presidente Luis Abinader Corona anoche en el Palacio Nacional, donde dejó instalado el plan, o más bien anunció el plan integral de reformas institucionales, y donde crea varios gabinetes con los que se persigue eficientizar la administración pública y con ello también darle respuesta a una serie de necesidades que tiene la República Dominicana. Esto pues ha incluido también reforzar la independencia del Ministerio Público para que sea escogido un procurador independiente. Entre varios puntos, Tony, amables televidentes y oyentes, cosas muy concretas. Ha hablado de una reforma constitucional. Esta reforma deberá emprender un nuevo camino en el sector justicia. ¿Por qué? Sobre todo en el área del Ministerio Público, que es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Es la selección de un procurador, no es que sea un procurador independiente, porque hablar de una procuraduría independiente es como que la procuraduría va a hacer lo que le da la gana. No. Se trata de un procurador que no tenga ningún tipo de ataduras políticas a la hora de accionar. Y en ese sentido, pues, desde el Poder Ejecutivo se está propiciando que el procurador no tenga que pedirle permiso al presidente para investigar a nadie, que el procurador no tenga que depender para dar una opinión sobre un caso en específico, que el procurador no tenga necesariamente que mirar para Palacio a la hora de iniciar una investigación, de tomar la decisión de someter y de tomar también la sartén por el mango cuando tenga que decir, Ulises Jiménez se robó esto y miren la prueba. Claro. O sea, es una cuestión, sí, de independencia en la actuación de la aplicación de la ley, de la investigación. Bueno, sí. O sea, es que el procurador no tenga que ver con que el funcionario que se robó 4.000 millones es hermano del presidente, o que la funcionaria que dispuso del pago de tantos millones de pesos a favor de, violando la ley, sea hermana del presidente. O sea, de eso es que se trata. Cuando José Armando hablaba ahorita de una, o sea, de cuáles eran cuáles serían los límites de esta nueva reforma estatal, o sea, reforma del Estado en torno a la recuperación del erario. O sea, si iba a depender de 20 años atrás, si va a depender de qué, o sea, ¿cuándo va a marcar el inicio de esa iniciativa? Bueno, evidentemente que no puede, la ley no tiene retroactividad. O sea, a partir de que haya una reforma constitucional y el PRM está en su mejor momento, porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero tiene mayoría en el Senado y tiene fuerza suficiente como para convencer a opositores en la Cámara de Diputados, porque contó con ellos para ganar. Contó con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo para ganar. Contó con otras fuerzas políticas para
buscar votos. Entonces yo creo que este es el mejor momento para que el PRM, el presidente Luis Abinader, se case con la gloria y desde una reforma constitucional pueda propiciar un espacio más sustentable, más justo, más independiente, pero que también propicie mejor calidad en el nivel de vida de los dominicanos. Y tú me dices, ahora se va a modificar la Constitución, se va a reformar la Constitución cuando él estuvo en el pasado contrario a eso. Hay que ver cuáles son los límites de esa reforma constitucional hasta el momento. Y yo creo que él no va a tocar esa parte con la cuestión de la prolongación más allá de 2 periodos de un candidato presidencial. No creo que lo toque, no tiene necesidad de hacerlo. Ahora bien, si lo va a tocar, que sea para limitar a 4 años. No, y ese silencio que yo hago y ese silencio que hace Tony, dice, coño, pero está bien que coño, pero no coñazo. No, claro. O sea, está bien que somos buenos y serios, pero no podemos ser más papitas que el Papa, diría usted. Pero esa parte de la ley, esa parte de la Constitución, esos artículos de la Constitución, sería bueno como que no tocarlo. Para muchos sería lo mejor no tocar la Constitución de la República, pero hace falta una reforma constitucional realmente en este país. Que en el pasado se condenó a Hipólito Mejía porque la reformó para quedarse, que en el pasado se condenó a Leonel Fernández porque hizo una constitución a su medida, que se condenó a Danilo Medina porque la modificó en el 2015 para reelegirse en el 2016. Sí. ¿Debemos condenar ahora que Luis Abinader quiera modificar la Constitución? No. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando, y yo lo interpreto de esa manera, es buscar una Constitución que se ajuste a los momentos actuales que estamos viviendo. Que hay muchos entuertos en esa Constitución que pese a solo tener 5 años de existencia, porque la última modificación, no tiene 5 años de existencia, no, tiene 10 años. Claro, tiene 10 años, pero modificó con una modificación en el año 2015. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un plan integral de reforma institucional. De eso es que estamos hablando. Eso es lo que nos ha dicho el presidente. Reforma constitucional, procurador independiente, enfrentar la corrupción, recuperación del erario, blindar esa Constitución que permita que otros no quieran venir a modificar, por ejemplo, esa parte que dice que cada ciudadano que se postule y gane tiene la posibilidad de un segundo mandato, si así lo quiere, porque además, y ya, de por vida, y nunca jamás, 8 años, o sea, 2 periodos, y nunca jamás. Sí, el pueblo quiere el segundo. Porque además, quien decide todo eso es el pueblo, claro. Tony. O sea, no es solamente que es 2 periodos y nunca más, es que el pueblo es el que tiene que decidir. Está convocando también a un referéndum para otros temas incluso. Miren, aparte de anunciar el plan integral de reformas institucionales, dice, asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero. Propondré aumentar las consultas populares vía referéndum, además de poner en marcha mecanismos que blinden el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional sin tomar en cuenta la estabilidad democrática institucional. Dentro de las leyes que se propuso o que se propone una modificación, están la ley de compras y contrataciones públicas para mitigar los riesgos de las compras y contrataciones del Estado. Modificar la ley 1007 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la
y de la Contraloría General de la República a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas. Bien. Pero ahí hay una Cámara de Cuentas. Ahí hay una Cámara de Cuentas que tiene la responsabilidad de hacer esas auditorías. Y las hace. Y no pasa nada. ¿Y el resultado? O sea, los cuartos que se roba la gente no son informados a la población. Es modificar esa Cámara de Cuentas incluso. Les anuncio la creación de una subdirección antifraude independiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas del gobierno. Yo no estoy de acuerdo ahí, porque hay una Cámara de Cuentas, claro, que es la que tiene que ejercer esa función. Y aunque lo hace, nada pasa. De igual forma, la modificación de la Ley 1004 de la Cámara de Cuentas a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control. Pero aparte de eso, eso tiene que ir acompañado de una capacidad de sometimiento a la justicia. Porque la Cámara de Cuentas, Tony, te investiga, tú te robaste 10 millones de pesos y la Cámara de Cuentas dice que tú te rinde un informe que dice que tú te robaste 10 millones de pesos y te dice cómo tú te lo robaste, pero se quedó ahí. O sea, no tiene calidad para someter a nadie. Entonces, ¿de qué sirve? Porque yo te voy a decir una cosa, el PETCA, la PETCA, que es la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción Pública, dice, bueno, pero hasta aquí llegan los límites de este informe. Solo dice que Tony se robó 10 millones de pesos, pero no dice dónde están ni cómo fue. Entonces, ¿cómo yo puedo someterlo? Investíguelo. Entonces, ahí tiene la Procuraduría que empezar a investigar. Y ahí se van los 4 años. Sí. Entonces, esa Cámara de Cuentas debería tener la capacidad, la suficiente autoridad legal para someter formalmente y constituirse en parte civil a cualquier ladrón o ladrona. Que por cierto, ayer se dio el traslado de los ladrones a las distintas cárceles del país. 3 de ellos fueron beneficiados con prisión preventiva, prisión domiciliaria, que es una medida de coerción. Sí. O sea, y se le aplicaron otras medidas de coerción. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, esto es muy importante. El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma constitucional, de reforma institucional del Congreso, para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos. Es decir, que desde el Poder Ejecutivo no se tenga tanta independencia, vamos a decirlo así, tanta discrecionalidad para gastar los cuartos. O sea, que digan cómo y dónde se deben gastar los cuartos. Tantos cuartos. Ese plan social. Ese gabinete social, ese gabinete de políticas sociales. Fortaleciendo de este modo las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas en la Constitución, de modo que los llamados barrilitos sean eliminados del Congreso de la República. Ahí sí. Yo creo que pero además permitirá que el diputado y que el senador tenga capacidad de investigar al funcionario que esté robando. Porque ellos tienen la función del legislador es legislar, fiscalizar, y la otra es representar. Son 3: representación, fiscalización y legislación. Esta reforma de la Constitución que ha propuesto el presidente Abinader, sencillamente lo que busca es eso: institucionalizar más la acción del legislador, blindar la Constitución. Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de esa aprobación podamos decir que
el futuro de la República Dominicana jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder político o de un partido político concreto. Ahí tiene que entrar la ley de partidos, Claro. la ley electoral, que propicien esto justamente ¿para qué? Para que no hayan feudos políticos, para que no hayan caciques políticos. Porque el problema de este país es que todo el mundo quiere hacerse un feudo político. El problema de este país es que todo el mundo se cree dueño de un pedazo de tierra. Y vaya de qué pedazo. Y un pedazo del pastel que el de abajo, que el pobre, que el jodido no tiene derecho ni siquiera a saborear. No a probar, no, ni siquiera a saborear. Porque lo que decíamos ahorita, antes de irnos a la pausa, era justamente eso. Que nosotros no podíamos, el ciudadano no tiene derecho a enjuiciar a un funcionario después de haberse robado todos los cuartos del mundo y después de él enrostrarle toda la opulencia que tiene, todos los recursos que tiene. Ah, yo puedo porque tengo poder. Si no, señores, miren cómo actúan los militares. Un general retirado que se come a un guardia de AME, a un policía de AME, y le dice de todo. Usted es una mierda. ¿Quién es usted? ¿Usted sabe quién soy yo, coño? Sí, ya no, un ciudadano común. Un ciudadano, exacto. Un ciudadano común. Pero el militar per se es un ciudadano común. Sí. Que tiene derechos reprimidos por la Constitución, porque no puede votar. Pero yo creo que los militares deberían votar, pero yo creo que los policías deberían votar también. Deberían ser ciudadanos con derechos, deberían ser ciudadanos con sus derechos consagrados, civiles. Usted me va a decir, sí, pero el civil no tiene derecho militar. Bueno, pero la función del militar es ser militar. La función del civil es ser civil. Claro, porque el militar pasa por un proceso. A ningún general usted lo va a ver, por ejemplo, siendo contralor, a menos que esté retirado, siendo contralor de una institución pública, claro, porque la ley se lo prohíbe. Entonces, que la misma ley establece límites. Entonces, yo creo que esta reforma que está ofertando, que está proponiendo el presidente de la República, debemos hacerle caso y sobre todo, sí, claro, tomarlas con pinza, esas reformas, sí. Tomarlas con pinza, claro, porque si hay cosas que no convienen, no porque el presidente tenga mayoría en el Congreso, hay que aprobársela. No, porque no se trata de eso. La mayoría hay que utilizarla justamente para buenas decisiones. Y tampoco que no convengan por beneficio individual. Exacto. Porque no me conviene, no la puedo. Exacto. No la puedo aprobar. No. Lo que va a beneficiar a la colectividad, aunque en el mañana quizás a mí no me convenga, yo tengo que adoptarlo ahora. Y esa cuestión de los límites, el alcance que pudiera tener la recuperación del erario, hay que determinarla. Hay que determinarlo. Porque eso no puede ser para el 2024. No puede ser para el 2024. Entonces, es ahora que hay que comenzarlo. Es cierto que la ley no puede tener retroactividad, pero es ahora que hay que comenzarlo. Otra de las partes que plantea el presidente, y ya lo decíamos, era la información sobre el estado del dinero y las ayudas de las personas. Que Tony, que Ulises, que Socorro, que José Armando, que Ramón, que Franklin, que Aaron, y que todo el mundo tenga derecho a saber qué se está haciendo con su dinero. Miren, hay una parte muy importante que habla de la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección de asistencia social que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas. O sea, todos los programas. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque ahí se evitan diabluras como las que se dio con los programas de ayuda ahora en pandemia, sí. El quédate en casa, el PATI, fase 1, fase 2 y fase 3. O sea, todo eso hay que controlarlo. Hay que ayudar a la gente, pero tiene que tener un control y por eso es que se está proponiendo esto. También habla de crear decretos
que contengan la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad institucional del gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, ya lo decíamos, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información pública. Yo creo que el presidente tiene, como dijo José Armando, buenas intenciones. Va a depender de las acciones que se tomen y que se ejecuten a partir de ahora. Nos vamos a la pausa. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés. Por aire, mar o tierra, la Radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos. La Radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. Y descárgala gratis en Google Play y App Store. La Radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.